Se encuentra con nosotros el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, justo para hablar de este tema que acabamos de presentarlo. Muy buenas noches, Salvador. Buenas noches, Azul. Buenas noches, Juan. Efectivamente, me parece que fue un informe muy completo. Tuvimos la oportunidad de estar cerca de su presentación y en general podríamos decir que coincide con un reporte ciudadano que presentamos nosotros en el Consejo el día de ayer, donde destaca el hecho que me parece muy notable de que la Ciudad de México es de las entidades más pobladas del país, la que muestra más desaceleración de inseguridad, o dicho de otra manera, han disminuido más rápidamente los delitos en la Ciudad de México que en cualquiera otra de las entidades de las 5 más pobladas en el país, básicamente Jalisco, Veracruz, Puebla y el Estado de México. Entonces, no solo lo que está ocurriendo dentro de la ciudad, sino en el contexto y en contraste con otras entidades, me parece que hay datos muy, muy interesantes. Sin duda, Salvador, ¿a qué sugieres tú que se deben estos números, estas estadísticas que estamos teniendo que muestran en lo general una disminución en distintos crímenes en la capital del país, la pandemia, acciones que se llevan a cabo por parte de las autoridades? Yo creo que en principio sí hay un conjunto de políticas públicas de carácter social que atiendan el tema de las causas. Sí hay un tema de colaboración institucional entre Procuraduría y Secretaría de Seguridad Ciudadana en este caso, que históricamente no es muy frecuente. De hecho, en los últimos 35 años ha habido 2 o 3 momentos en que un nivel semejante de esa coordinación existe. También una coordinación apropiada con las autoridades federales, así como algo muy importante que es la capacidad de operación y de inteligencia simultánea. Además de eso está el tema de la colaboración ciudadana que permite que haya una posibilidad de promoción de más número de denuncias, de más intervención, de más conocimiento de lo que llamamos nosotros inteligencia ciudadana, es decir, información que es útil para la autoridad, para su intervención y para la disminución de delitos. Una buena noticia, Salvador, la reducción en el delito de feminicidio, un tema que era un gran pendiente, digamos, que veíamos viendo que seguía como uno de los principales problemas en la capital. Ahora tuvo una reducción con respecto al año pasado. Es así, es prácticamente de 36-38% frente a lo que teníamos el año pasado. Creo que es algo muy importante. Creo que la propia jefa de gobierno en su cautela manifestó el día de hoy que hasta dentro de unos días van a dar a conocer en el gobierno de la ciudad los datos al respecto. Sí, por supuesto, hay asuntos todavía, como es el tema de la violación. Creo que también hay un compromiso de la autoridad que hay que respaldar, y hay que respaldar insistentemente la denuncia. La denuncia, Salvador, elemental. Si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. ¿Qué sucede con los crímenes de violencia intrafamiliar, sobre todo en estos tiempos que han sido de confinamiento? Bueno, hay que decirlo, ahí tuvimos una cuadruplicación de los reportes, digamos, durante el mes de mayo del año pasado con respecto al mes de enero del 2020. También hay que advertir que en diciembre, enero y febrero tuvimos un repunte de los reportes que tienen que ver con violencia familiar y de género, ya que las víctimas básicamente son mujeres, digamos, en 78-85% de los casos. Sigue siendo un pendiente que tenemos todos que contribuir a combatir, particularmente, insisto, en este caso con la denuncia de terceras personas, es decir, de aquellos que no necesariamente están en la casa, habitación donde está ocurriendo la situación de violencia, pero que pueden contribuir con su dicho, con su testimonio, a combatir este fenómeno. Salvador, ya estabas comentando, y lo veíamos hace un momento en la nota, el efecto de una política transversal en donde se ataca las causas, se ataca por el lado de los operativos, y una pata muy importante que también era un gran pendiente, que era la forma en que se procesaban esos casos al interior de la Fiscalía para evitar justamente esto de las puertas giratorias. Ahí, ¿cuáles son los elementos que tú observas que han permitido la evolución de este tema? Yo creo que el fortalecimiento de esta noción de una fiscalía autónoma que es capaz de revisar su estructura interna, que también tiene la habilidad de distribuir los méritos, los recursos dinerarios, las promociones, la organización de las propias secuencias de actuación del Ministerio Público ha favorecido la posibilidad de que los procesos sean fortalecidos mayormente. Hay que decir que la propia fiscal Ernestina Godoy el día de hoy reconoció que falta por hacer. Sin embargo, también desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista de ustedes, los periodistas, podrán advertir que hay una mejoría en la intervención de la Fiscalía respecto de lo que ocurre en los datos, en la investigación, en la calidad de las investigaciones, y poco a poco algo que es más lento en la percepción.
Salvador, Bien. pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y bueno, buenas noticias en la Ciudad de México con respecto a la incidencia delictiva. Todavía hay mucho que hacer, pero parece que se va en el camino correcto. Muchas gracias, Azul. Juan, que Muy descansen. buenas noches, Salvador Guerrero Chiprés.